Bienvenidos al podcast El arte de pensar con psicología, un espacio especialmente diseñado para tu bienestar. El nombre de este episodio se llama La hija que nunca se sintió elegida por mamá. Soy Nicole Caamaño, psicóloga clínica y una apasionada por entender la mente humana. Y hoy vamos a profundizar en algunos conceptos claves de la psicología y su relevancia en nuestra vida cotidiana para ayudarte a comprender tu historia, tus vínculos y aquello que muchas veces sientes, pero no sabes cómo nombrarlo. ¿Existe un dolor del que se habla muy poco? Y no es el dolor de haber perdido a una madre, es el dolor de haberla tenido. Y aún así, haber sentido que nunca ocupabas un lugar especial para ella. Es crecer viendo cómo mamá sonreía distinto con otro hijo, cómo buscaba primero a otras personas o cómo parecía disfrutar más de su compañía. Y mientras todo esto ocurría, una niña permanecía en silencio, haciéndose una pregunta que jamás pudo responder. ¿Por qué yo no fui la elegida? Esa pregunta rara vez se dice en voz alta, pero muchas mujeres la siguen llevando dentro de sí durante décadas. Desde fuera, muchas personas podrían decir, ay, pero tu mamá los quería a todos por igual. Quizás eran ideas tuyas. No, ay, sino hizo diferencias. Y es posible que incluso la propia madre los crea, porque desde una mirada psicológica, no siempre lo que hiere depende únicamente de la intención del adulto. Depende del significado que esa experiencia adquiere en la niña. Y para una niña, sentirse excluida del vínculo con su madre puede convertirse en una de las experiencias más organizadoras de su identidad. Cuando una niña deja de preguntarse ¿qué pasa con mamá? Y empieza a preguntarse ¿qué pasa con ella? Desde el psicoanálisis sabemos que la niña construye la imagen que tiene de sí misma a partir de la mirada de quienes las cuidan. Donald Winnicott decía que en los primeros años de la vida, el rostro de la madre funciona como un espejo. En esa mirada, la niña descubre quién es, si es valiosa, si merece amor, si existe emocionalmente para alguien. Cuando una niña siente que esa mirada está dirigida hacia otros, empieza a sacar conclusiones. No porque alguien se las esté enseñando, sino porque necesita encontrar una explicación. Y la explicación casi nunca es, mamá tiene sus propias limitaciones. No, la explicación suele ser mucho más dolorosa. Y la niña comienza a pensar, "Oh, debe haber algo malo en mí. No soy suficiente. No soy interesante. Tengo que hacer algo para que ella me elija". Y sin darse cuenta, esa pregunta comienza a acompañarla durante toda la vida. La herida no es que mamá quisiera a otro. La herida es el significado que esa niña le dio. Desde una mirada psicoanalítica, sentirse excluida del vínculo con la madre no solo genera tristeza, puede influir en la constitución del psiquismo de esa niña. Porque la primera experiencia de sentirse elegida
ocurre justamente dentro del vínculo con quien nos cuida. Si esa experiencia es vivida como insuficiente, la niña puede crecer creyendo que siempre deberá competir por un lugar, competir por amor, por atención, por reconocimiento. Y sin darse cuenta, la vida comienza a sentirse como una competencia permanente para demostrar que merece quedarse. La pregunta que viene ahora es, ¿cómo se sintió esa niña? Probablemente sintió mucha soledad, pero una soledad muy particular. La soledad de sentirse sola estando acompañada. Miraba cómo su madre abrazaba, celebraba, escuchaba, defendía, pero no siempre a ella. Entonces comenzó a observarlo todo. Se volvió experta en leer gestos, en entender las comparaciones, las preferencias y los silencios. Y desarrolló una enorme capacidad de hipervigilancia emocional. Porque cuando una niña no sabe si será elegida o no, vive intentando anticiparse. Entonces, la pregunta es, ¿qué cargas lleva esa niña? Muchas. Sí, la carga de intentar ser perfecta, la carga de no generar problemas, la carga de sobresalir para ser vista, la carga de cuidar a mamá para que algún día, quizás, ella también la cuide. Algunas niñas se transformaron en las responsables de la casa. Otras fueron las confidentes emocionales de su madre. Otras simplemente aprendieron a desaparecer porque pensaban que pedir demasiado podía alejarlas aún más de mamá. Entonces, ¿qué emociones aprendió a esconder esa niña? La rabia. Porque sentir rabia hacia mamá parecía prohibido. Los celos. Sí, porque nadie habla del dolor que produce sentir celos del propio hermano. La tristeza, porque pensaba que llorar no cambiaría nada. Y sobre todo, aprendió a esconder su necesidad de ser elegida. Porque reconocer cuánto necesitaba a mamá era reconocer cuánto le dolía no sentirla cerca. ¿Y cómo repercute esto en la adultez? Muchas mujeres llegan a terapia diciendo, siempre siento que soy reemplazable. Cuando alguien deja de escribirme, pienso que ya no me quieren. Me esfuerzo muchísimo en todas mis relaciones. Necesito sentir que soy importante para los demás. Me da terror que prefieran a otra persona antes que a mí. Y detrás de esas frases, muchas veces sigue viviendo aquella niña preguntándose, ¿esta vez sí me van a elegir a mí? También aparecen relaciones donde aceptan migajas afectivas, porque cualquier pequeña demostración de cariño parece suficiente. O relaciones donde intentan ser indispensables, donde resuelven, donde cuidan, donde siempre están dando o complaciendo, porque inconscientemente creen que solo siendo necesarias podrán asegurar un lugar. Quiero compartirles un caso basado en situaciones frecuentes en consulta, con algunos detalles modificados para proteger, por supuesto, la identidad. Una mujer de 41 años consultó porque todas sus relaciones terminaban igual. Vivía con un miedo permanente a que la dejaran.
Necesitaba constantemente señales de cariño y cualquier cambio de actitud del otro la llenaba de angustia. Durante el proceso terapéutico, recordó una escena que se repetía muchas veces en su infancia. Su madre llegaba del trabajo y saludaba primero a su hermano. Le preguntaba cómo estaba, lo abrazaba. Ella esperaba, pensando que ahora vendría su turno. Pero muchas veces ese abrazo nunca llegaba. No fue un gran trauma visible. No hubo violencia. No hubo abandono físico. Pero hubo algo profundamente doloroso. La repetición cotidiana de sentirse fuera del vínculo. Y con el tiempo dejó de esperar ese abrazo, pero nunca dejó de necesitarlo. Y lo que esa niña necesitaba escuchar es: no tienes que competir para ser amada. No hiciste nada para quedar fuera. Tu lugar no depende de compararte con nadie. No eres invisible. No eres menos valiosa porque otro haya recibido más atención. Tu existencia merece ser celebrada. Y tal vez nadie pudo decirle esto. Pero hoy tú puedes empezar a ofrecértelo. ¿Y cómo se sana una herida así? Primero, comprendiendo algo profundamente importante. La niña interpretó la experiencia con los recursos que tenía, pero la mujer de hoy puede revisarla con nuevos recursos. Desde el psicoanálisis no buscamos borrar la historia, buscamos comprender el significado que esa historia adquirió, porque cuando cambia el significado, también cambia la forma en que vivimos el presente. Segundo, deja de medir tu valor con el lugar que ocupabas en la vida de los demás. Tu valor no depende de ser la favorita, ni la indispensable, ni la más buena, ni la más fuerte. Depende de algo mucho más profundo, de reconocer que tu dignidad nunca estuvo en discusión, aunque alguna vez lo hayas sentido así. Quiero invitarte a hacer un ejercicio. Cierra los ojos. Imagina a esa niña esperando que mamá la mirara. No cambies la escena, solo acércate. Siéntate a su lado y pregúntale: ¿qué necesitabas que mamá hiciera por ti en ese momento? Escucha tu respuesta. Después, dile algo que quizás nadie le dijo. No eras difícil de querer. Nunca tuviste que ganarte un lugar. No fue tu culpa. Era suficiente desde el primer día. Haz este ejercicio varias veces. No para cambiar el pasado, sino para que esa niña deje de sentirse sola dentro de su historia. Quiero terminar este episodio con una idea. Hay niñas que crecieron creyendo que el amor era un lugar al que había que llegar, que había que esforzarse, destacarse, silenciarse, complacer. Pero el amor sano nunca debería sentirse como una competencia. Y si hoy todavía duele no haberte sentido elegida por mamá, no significa que seas una mujer débil. Significa que hubo una niña intentando comprender su valor a través de la persona cuya mirada más necesitaba. Y esa niña merece toda tu compasión, no porque siga viviendo en el pasado, sino porque gracias a comprenderla, la mujer que eres hoy puede dejar de buscar desesperadamente afuera la elección que nunca
sintió adentro. Porque quizás la pregunta ya no sea ¿por qué mamá no me eligió? Quizás la pregunta que puede transformar tu vida sea otra. ¿Cuándo voy a empezar a elegirme yo? Bien, hemos llegado hacia el final de este episodio. Quiero invitarte a que te quedes unos segundos contigo, a observar qué parte de ti se sintió tocada por lo que escuchaste hoy. Porque muchas veces aquello que más nos incomoda también es lo que más necesita ser comprendido. Recuerda, no se trata de cambiar quién eres, sino de entender cómo llegaste a ser quien eres. Gracias por acompañarme en este espacio íntimo y reflexivo. Nos volveremos a encontrar en el próximo episodio de El arte de pensar con psicología, un espacio especialmente diseñado para ti. Mi nombre es Nicole Caamaño, psicóloga clínica. Nos vemos.